Ahora sí. Buenísimo. Bien, hoy vamos a ver en esta clase, vamos a ver en esta clase el segundo momento que Boivin, Rosato y Arribas utilizan para diseccionar la historia de la disciplina de la antropología y para relacionarlo con esta construcción del otro y con los dispositivos, digamos, con los hechos comunicacionales o la construcción de hechos comunicacionales. Entonces, si en el siglo, si el primer momento lo atribuyen a una construcción del otro por la diferencia del evolucionismo, entendiendo a ese otro como inferior, ese otro como carente, como desordenado, como caótico, este segundo momento se va a caracterizar por tratar de entender a los otros dentro de las reglas coherentes que existen en cada sociedad, o sea, en sus propios términos. La construcción del otro por la diversidad va a dar como resultado, o va a ser resultado de la emergencia de dos corrientes teóricas principales. La primera es el funcionalismo con Bronislaw Malinowski, un polaco que estudió también en Inglaterra y que va a seguir en Inglaterra después de iniciar sus trabajos de campo en Nueva Guinea, y Claude Lévi-Strauss con el estructuralismo en Francia, que va a empezar a pensar la sociedad a través de aplicar, si bien teorías que no venían de o sea, genera una teoría antropológica, pero la genera a partir de conocimientos que provenían de otras ciencias sociales como la sociología y la lingüística. El funcionalismo y el estructuralismo tienen como dos desarrollos, si bien en un cierto punto paralelos. El comienzo de la antropología estructuralista está en 1940. Es la segunda corriente que vamos a ver hoy. A todo esto, el evolucionismo, ¿sí? Va a seguir o continuará evolucionando precisamente a lo largo del siglo XX, y van a aparecer los neoevolucionistas también, más o menos en 1940, que van a retomar algunas cosas que había postulado en su momento Taylor y Morgan. Pero no vamos a hablar de esto, sino que vamos a hablar de esta nueva, de estas emergencias y de la primera vez que que la antropología toma y crea un corpus teórico para analizar esas sociedades, esa otredad que se le estaba apareciendo a los oficiales coloniales, y de la cual Bronislaw Malinowski, que es el de la izquierda, va a ser el principal testigo. Eh, Casi por casualidad emerge en 1915, en el comienzo de la Primera Guerra Mundial, y va a seguir hasta la Segunda Guerra, después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Tiene dos escuelas principales: el funcionalismo británico, encabezado por Malinowski y Radcliffe Brown, y el particularismo histórico, que va a estar encabezado por el alemán Franz Boas, que va a aplicarlo sobre todo en Estados Unidos. Son dos escuelas eh, muy interesantes, porque lo que van a tomar es a la cultura como una unidad dentro de la sociedad y tratar de entender a la sociedad en esos propios términos que estaban dados internamente, digamos. El estructuralismo que desarrolla Lévi-Strauss en realidad van a estar inspirados por el estructuralismo en lingüística, la escuela de Saussure a principios del siglo XX, y Durkheim, sociólogo, y Marcel Mauss, que era sobrino de Durkheim, que es etnólogo, también antropólogo, y que va a plantear esta idea de las sociedades más estructuradas, más con reglas. En ese sentido, lo vamos a ver más adelante, con reglas de reciprocidad. Mauss trabajaba mucho con la idea del don y contradón, de los regalos y de cómo eso estructura las relaciones sociales
no solamente en las sociedades, en los otros, sino también en el nosotros. El funcionalismo va a ser la primera corriente que se va a generar un corpus propio teórico propio de la antropología. ¿Qué quiere decir? Que va a empezar a pensar a esos otros con categorías y marcos teóricos que no devienen de la biología o de otras ciencias naturales, sino que va a pensar al otro en términos de la propia antropología. Y va a instaurar metodológicamente algo que vamos a ver las próximas clases que tienen que ver con el trabajo de campo, ¿sí? La permanencia del antropólogo con esos otros y la observación participante. No es esa permanencia, ese trabajo de campo, no implica estar alejado de los otros, sino estar en contacto, tener informantes claves, recabar datos, participar en esa vida social. Estas dos cosas van a ser el método de estudio y el método de registro de datos que va a continuar como marca disciplinar de la antropología hasta nuestros días y que incluso es retomado por la sociología y por el trabajo social, ¿sí? Retoman estos métodos y los aplican a sus propias disciplinas. Y el funcionalismo también va a ser una escuela teórica que va a plantear esto, al plantear el trabajo de campo y al considerar en ese momento el nosotros y el otro como el alejado, como el sujeto que es colonizado por estos imperios como el británico y la creciente expansión de Estados Unidos, el viaje hacia el otro, ¿sí? Va a ser un prerequisito de esta antropología. El antropólogo tiene que dejar de leer las crónicas que le pasan los misioneros, los militares, los oficiales coloniales, como hacían los evolucionistas, y tiene que empezar a recabar sus propios datos, tiene que ir hacia el otro. Y esa estancia con el otro tiene que ser una estancia prolongada, no puede ser viajes cortos ni nada. Esto es resultado en realidad de esta casualidad que hizo que Malinowski estuviera viajando por Nueva Guinea cuando se desata la Primera Guerra Mundial. Y como era de nacimiento polaco y en ese momento Polonia pertenecía al Imperio Austrohúngaro y estaba en territorio británico, los británicos le dijeron: nosotros sabemos, usted, Bronislao, no se va a mandar ninguna, pero no se puede mover de acá. Entonces él queda varado obligatoriamente en unas hermosas islas de Oceanía que se llaman las Islas Trobriand, con los trobriandeses. Y dice: bueno, si estamos en el baile, nos vamos a poner a bailar. Se arma la choza cerca de la villa que tenían los troviandeses y se pone a trabajar y a convivir prolongadamente con los troviandeses. Y eso es el germen de lo que va a ser su libro Argonautas del Pacífico Sur, y donde él va a hablar de aquellos imponderables de la vida social, que es esos hechos que parecen no tener relevancia cuando uno los está tomando, anotando, y que después demuestran que tienen en sí mismos un montón de información, contienen un montón de información al ser analizados sobre la estructura de la sociedad. Entonces, básicamente el nacimiento de la antropología es resultado de un hecho fortuito, que es que Malinowski estuviera en Nueva Guinea, que son estas islas en la Melanesia, con los troviandeses. Es una foto actual de los troviandeses. Los troviandeses siguen viviendo, siguen existiendo, siguen ocupando sus islas, siguen haciendo los rituales, sus rituales, y siguen manteniendo la mayor parte de su corpus de creencias, que después adelante vamos a ver algunos que son muy interesantes. Así que bueno, acá está una foto actualizada de los antes de la foto con Malinowski están más afro. Los peinados ahora entraron en una onda más de pelito corto. Lo que venía a decir el funcionalismo es, o lo que se plantea el funcionalismo y que da cuenta Malinowski, es que el evolucionismo no le servía a él para explicar lo que estaba viendo. Entonces, él va a retomar del evolucionismo la idea de que todos
nosotros somos animales, ¿sí? Que la característica específica de la universalidad eh, de lo humano era esta relación humano-naturaleza. Y nosotros, todos, al igual que lo planteaban los evolucionistas, somos animales. Somos un ser biológico que tiene necesidades universales, que necesita de la subsistencia, de la reproducción, del comportamiento social, ¿sí? Pero esa satisfacción de esas necesidades se realiza, ¿sí?, mediante la cultura. Y la cultura implica un ambiente artificial. Fíjense que en un punto, ahí, también están siendo muy parecidos a lo que hablábamos la clase pasada con los evolucionistas. ¿Por qué sigue siendo parecido? Porque los evolucionistas decían, bueno, la cultura es casi un medio extrasomático de adaptación, y él habla de ambiente artificial como forma de satisfacción de las necesidades. Y él decía que el comportamiento cultural, que era parte intrínseca de los seres humanos, implicaba una organización permanente que trasciende a los sujetos y una transmisión intergeneracional. Así es como se transmite la cultura. Y que esa especificidad del ser humano, es decir, que lo distingue del resto de los miembros del mundo animal, es que realiza la satisfacción cultural de sus necesidades biológicas a través de la cultura. Entonces determina, ¿sí?, la cultura. La definición que él tiene de qué es la cultura o qué es cultura es muy parecida a la que da Taylor o la que dio Taylor. Él la piensa como la realidad instrumental y es el conjunto de bienes, utensilios, normas, creencias, costumbres, a los que define como el aparato material, humano y espiritual. Vamos a ir un poquito más adelante a ver por qué habla de aparato, porque la analogía del funcionalismo es el cuerpo, ¿sí? Si la analogía del evolucionismo había sido la adaptación, la analogía del funcionalismo es el cuerpo, ¿no? De sistema de cuerpo. Entonces él dice, bueno, el atributo universal de los seres humanos es el comportamiento cultural, pero lo particular, ¿sí?, es la satisfacción, o sea, cómo se realiza la satisfacción de las necesidades. Esto se traduce básicamente en la idea de que, por ejemplo, todos nosotros tenemos hambre y necesitamos comer, ¿no es cierto? Pero lo que cada sociedad considera comida varía. Eso sería lo universal. Lo universal es que todos nosotros tenemos hambre. Lo cultural es que cada uno o cada sociedad determina lo que es comida o no, ¿sí? Incluso ahora dentro de nuestra sociedad hay gente que determina que hay algunas cosas que no son comida y otras cosas que sí son comida, ¿sí? Había una anécdota muy interesante de un antropólogo que estaba en Australia y estaba con un grupo de aborígenes australianos y estaban buscando a un hombre blanco que se había perdido en el desierto, ¿no? Encontraron el cadáver y el cadáver estaba muerto arriba de un hormiguero de termitas, un termitero. Y el aborigen australiano dijo, qué lástima, se murió de hambre arriba de un plato de comida. Claro, el hombre blanco no vio a las termitas como comida, pero para los aborígenes australianos las termitas constituyen una fuente invalorable de proteínas. Entonces, digo, él dijo, el aborigen le dijo, podría haber sobrevivido un poquito más, una lástima, se murió arriba del termitero. Entonces, fíjense que la percepción de lo que es comida varía. Entonces, lo que va a decir Malinowski es que la naturaleza es el lugar de los hábitos, de las ejecuciones. Sí, no hay ningún problema. Gracias, Florencia. Es el lugar, el ámbito de los hábitos, de las ejecuciones espontáneas, donde no hay nada programado, no hay nada coordinado, es puramente individual, es herencia, son hábitos, y lo que se hace en la función, o sea, lo que se identifica como función, es la satisfacción de las necesidades
por medio de ciertas actividades, ¿no? Y que se encuentran más asociadas a la supervivencia y la reproducción del individuo. Lo natural hubiera sido que este hombre, en vez de morirse arriba de un termitero, se hubiera comido las termitas. Lo que pasa es que hay algo entre lo natural y ver a las termitas como comida, que es la cultura. Y que es el ámbito de la simpleza y la indiferenciación, ¿no es cierto? En cambio, la cultura está organizada en costumbres, en estabilidad, pasa de generación en generación a través del aprendizaje, es un ámbito social, es el ámbito de la tradición, ¿sí? Eh, y lo que hace la cultura es organizar en instituciones, ¿sí? La relación entre los seres humanos y de los seres humanos con el ambiente, en esto de traducir qué animales o qué vegetales o qué recursos son considerados comidas. Y incluye la asociación de 3 tipos de aparatos, que ahí volvemos, el humano, digamos, el material y el espiritual, el cuerpo, el aparato material y el aparato espiritual. Cada institución cumple un rol en la totalidad social, son las partes del todo social. Y esto es interesante porque el otro día surgió el tema de a qué le llamamos institución o qué pensamos cuando pensamos en la institución de Malinowski. ¿Qué piensan ustedes cuando piensan en una institución o a qué se refiere Malinowski con institución? Se los pregunto porque ya han surgido muchas veces que esta palabra tiene como distintos significados, entonces para que ustedes logren dar cuenta del significado que le da a Malinowski. ¿A qué se refiere Malinowski con institución? ¿Saben? La institución, por ejemplo, la escuela, ¿se la imaginan como una institución? Sí, sí, profe, la escuela sí. La O escuela, una, la escuela es una institución, por ejemplo. ¿La sí, familia? sí, también. Bien. Esas son instituciones que dice Malinowski que ordenan la organización humana entre sí y con el ambiente, ¿no? La escuela. ¿Qué otras instituciones podrían pensar ustedes que componen una sociedad? Piénsenla desde nosotros si quieren, no tienen que pensarlas desde el otro. De hecho, así las piensa Malinowski. Está la familia, está la escuela. Hay otra institución que siempre aparece mencionada por eh, como importante baluarte de nuestra sociedad. La iglesia es una institución, perfecto, sí, la religión es una institución, muy bien. ¿Qué función cumple la institución? Vieron que dice Malinowski, dice, bueno, la institución cumple satisfacer ciertas necesidades. ¿Qué función cumpliría la iglesia? Pues la familia nos podemos imaginar qué función está cumpliendo, o no, no sé, díganmelo ustedes. Eh, la escuela sí, la de educar, la de enseñar, la de formar, pero la iglesia, ¿qué Y, institución eh, cumple? y como más en la parte espiritual. Ajá, ¿y qué eh, nos da en la parte? ¿Por qué es tan necesaria? La iglesia, digo, las creencias, la religión en sí, ¿no? sí, como que cubren esa necesidad de, como de calmar, digamos, la angustia, digamos, de las personas, o no sé, Sí, como esto de que, bueno, y hacia dónde vamos y por qué y todo, y bueno, como bueno, responde ciertas preguntas. Sí, sí. está bien, me gusta esa idea de iglesia. La familia cumple no solamente el papel de reproducción o soluciona la función, cumple la función de reproducción, sino también de reproducción biológica y social, sino también es, por ejemplo, una unidad de comensalidad o una unidad de producción económica. ¿No? Las familias se organizan económicamente y cumplen funciones económicas, aún en nuestros días. La escuela no solamente sirve para educar, sino también para socializar,
para transmitir costumbres, ¿sí? En ese sentido, las sociedades, estos troviendeses, no tenían escuelas en el sentido en que la tenemos, o una institución escolar, mejor dicho, en el sentido de que las tiene, que la tienen de Occidente, pero sí tenían instituciones que cumplían el rol escolar, el rol de educar. Y esas instituciones por ahí estaban más imbuidas en el parentesco, o más imbuidas en la familia, o más imbuidas en los grupos de pares, o más porque ellos se organizaban mucho en grupos de pares de edad, o a través de la educación que eran brindadas por grupos de adultos, ¿no es cierto? Y por ejemplo, todos nosotros sabemos que tenemos que marcar ciertos pasos, ¿no? Ciertos ritos, ciertos lugares, ciertos cambios, ¿no? Y ustedes deben haber pasado por eso mismo cuando pasaron a la universidad, pasaron por un rito de pasaje al terminar la secundaria. En realidad, 2 ritos de pasaje. ¿Se acuerdan qué ritos de pasaje, por qué ritos de pasaje pasaron? ¿O qué cosas pasaron al final de la secundaria? Y pasa todo eso de los viajes de egresados, Muy bien. las despedidas. Y finalmente van un día a la escuela secundaria y les dan ¿qué? Un diploma. Un diploma, van al acto de colación. Ese acto de colación es la sociedad diciéndoles a ustedes, cuando uno lo ve así, como antropólogo, es eso, es la sociedad que les está diciendo, hola, ustedes ahora entran en el mundo adulto, han terminado esta etapa, entran en el mundo adulto. Bueno, esa institución, esa ceremonia social, es la sociedad diciéndoles a ustedes, ahora o a la universidad o a trabajar, o a la universidad y trabajar, o a trabajar, ¿no? Y se los dice así, porque fíjense todos los discursos escolares, en esa misma tónica, por ejemplo, nuestra sociedad tiene, aunque cada vez más menos, en algunos sectores quizás, las fiestas de 15 para las mujeres. La fiesta de 15 es un rito de pasaje donde se anuncia ni más ni menos que una niña ha pasado a la edad adulta y que ya está apta para contraer matrimonio. Es eso, la presentación en sociedad de una niña ya considerada adulta para casarse. Ese es el significado de la fiesta de 15. Ese es el significado real, digo. Después está que nadie ahora lo piensa así, tipo, bueno, ahora una chica, una fiesta de 15, ya mañana casate, pero básicamente funciona así, no solamente en América Latina o en España, sino, por ejemplo, en los ciertos aspectos en el judaísmo, el Bat Mishmah o el Bar Mishmah también indican, ¿sí?, la transición hacia adultez. Entonces, las instituciones tienen marcas donde te dicen, bueno, vos llegaste hasta acá, ahora vas a hacer hasta allá, ¿no? Entonces, forman ese todo social. Y lo que va a decir Malinowski es que la complejidad de la cultura no tiene que ver con un estadio evolutivo, como habían organizado los evolucionistas de salvajismo, barbarie y civilización, sino que toda cultura era más compleja, o toda cultura era de por sí compleja. Lo que podíamos encontrar era que algunas culturas, las instituciones estaban más diferenciadas, ¿sí? Una institución podía cumplir varias funciones, por ejemplo, en el caso de la familia, en los troviandeses, que funcionaba como institución de reproducción social, como institución de parentesco, como institución económica, como institución, digamos, como cumplía un montón de roles. En cambio, en las sociedades de Occidente hay una mayor diferenciación. Entonces, lo que él decía era que la complejidad era era algo inherente a la cultura, solamente que uno podía encontrar sociedades donde las funciones estaban bien diferenciadas y a cada función le correspondía una institución para satisfacerla, y en otras sociedades había una mayor indiferenciación. Entonces, en esta idea, la institución es cultural, es la forma en que tiene la cultura de reproducirse a sí misma a través de la generación
de instituciones y organización que la perpetúe. Por ejemplo, en este caso, la escuela, la ceremonia, la religión, ¿sí? Van a ser instituciones que van a ayudar a perpetuar a través de costumbres, de tradiciones, de la repetición, estos hechos culturales totales, que son aquellos que les decía antes, que embeben un montón de prácticas sociales. Por ejemplo, en Argentina, el asado o el consumo del asado no es nada más un consumo satisface una necesidad alimenticia, sino que también condensa, es un hecho cultural total, porque condensa un montón de significados dentro de lo que es, digamos, la idiosincrasia argentina, digamos, la cultura argentina. El asado significa reunirse con amigos, el asado significa compartir, el asado significa invitar que alguien traiga el vino, alguien traiga la verdura, digamos, significa un montón de cosas. Uno puede leer un montón de cosas a lo Malinowski en un asado. Entonces, por ejemplo, nosotros, la gente del interior, sabemos cuando hay un porteño en un asado porque es el que cae a la hora de comer. Ustedes saben eso, se han dado cuenta de eso. El porteño te cae a la hora de comer. La gente del interior, ahí estoy haciendo, ¿vieron cómo hago la simplificación? La gente del interior no, te cae antes, participa en el fernet, la picadita previa, va acompañando al asador. No, el porteño te cae con el plato y los tenedores listos. Es un chiste, igual. La satisfacción de las necesidades individuales siempre en los seres humanos se realiza en el marco de una cultura, ¿sí? Y la función cultural de las instituciones es organizar y reproducir y conservar la cultura. Entonces tienen dos funciones las instituciones. Por un lado, ayudar a los individuos a satisfacer sus necesidades y por el otro lado, ayudar a la cultura a reproducirse a sí misma. El aparato humano dice Malinowski, la cultura tiene tres aparatos. El aparato humano, que es el cuerpo mismo, el aparato material, que es toda la tecnología que genera, y el aparato espiritual, que es esto que decía acá la compañera Milagros, la de la iglesia, la necesidad de ese confort, si quieren, que tenemos los seres humanos en cuanto a necesidad de creer o a darle una explicación en general del mundo. Una religión en general siempre es una cosmovisión, ¿sí? Una forma de ver al mundo, una explicación sobre el mundo. Bien, entonces hacia el final de la primera parte, los autores Botvín, Rosato y Arribas van a pensar en los mecanismos de construcción de la otredad que presenta Malinowski. Dice, la diversidad para Malinowski, al igual que para los evolucionistas, es algo que es empíricamente constatable. Es decir, son formas institucionales particulares que satisfacen necesidades universales. Uno puede constatar que hay diferentes sociedades, que cada sociedad organiza de manera diferente, ¿sí? O diversa, si quieren, la satisfacción de sus necesidades. Los evolucionistas mantenían un error que era no el etnocentrismo, si se acuerdan de Crotz, porque ahí esta parte puede quedar medio confusa. El problema no es el etnocentrismo. El problema era que los evolucionistas eran tan etnocéntricos que se pusieron a ellos en la cima de la evolutiva o de la complejidad, cuando él está diciendo no, toda realidad cultural es compleja. Y la diversidad cultural dice que si bien todas las culturas son diversas, es decir, que dejamos de hablar de la cultura como los evolucionistas, que era una sola cultura que iba evolucionando a lo largo del tiempo por etapas, a pensar en que las culturas, ¿no? La diversidad de culturas. Entonces él dice, bueno, podemos pensar que hay sociedades que son más simples, pero en términos de que hay mayor indiferenciación o las instituciones son multifuncionales, los que le decía antes. Y hay culturas que son más complejas cuando las instituciones son unifuncionales, hay una mayor diferenciación. Pero eso no dice que sean más simples o más complejas, signifiquen más atrasadas o más adelantadas. Simplemente significa eso. En las sociedades, las otras sociedades,
se definen siempre con el com, pero diverso, ¿sí? No hay despojo. Los trobriandeses tienen familia, tienen religión, tienen una institución económica, tienen todas las mismas cosas que tiene la sociedad occidental y organizan porque tienen las mismas necesidades que la sociedad occidental y las satisfacen de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, esos otros que son siempre y hasta ahora, esos otros coloniales, esos otros que viven alejados, esos otros de Nueva Guinea, de Polinesia, de Melanesia, que cumpla una función unifuncional, los sistemas de gobierno en las democracias. El poder, digamos, el hecho de que vos tengas una institución únicamente dedicada a la organización política de una nación. Eso es un sistema, una institución unifuncional. La escuela también, porque antes la educación era algo que se daba en las familias, ¿sí? Y al mismo tiempo, cuando la educación se dice que se va institucionalizando, es que la educación deja de estar, la educación en todo sentido, digamos, no solamente la alfabetización, sino todo un segmento de la educación se va profesionalizando y va pasando a un, no solamente edificio, que es lo que la condensa, sino a una formación profesional específica que la dan ciertos lugares y que la toma el Estado, por ejemplo, digamos, mucha potestad es la del Estado. Y ahí tienen, otra institución unifuncional en nuestra sociedad. Me parece que en el texto de Malinowski hablaba sobre la historia, como la historia era de transmisión oral entre la misma comunidad y después se va especializando y en nuestra sociedad encontramos gente especializada en el registro y en la documentación y así llegamos a tener una institución que es el Archivo General de la Nación, que es una institución exclusivamente destinada a mantener la historia de nuestra sociedad. Al registro de la historia. Después tenés otra institución que no sé, podría ser la Facultad de Filosofía y Letras, la carrera de Historia, que se dedica al análisis de esos registros. ¿Entienden? O sea, cómo se va diferenciando en otras sociedades, por ejemplo, los troviandeses, o por ejemplo, los TIB, que los veíamos en otros años, que es una sociedad africana, la memoria oral era transmitida por aquellas personas que tenían la capacidad de transmitir esa memoria oral, de relatarla de una manera particular. Entonces, no había nadie que registre y solamente quedaba, y que esa persona estaba encarnada en general por varones, ¿sí? Varones grandes, adultos, viejos, que eran los que eran capaces de relatar esa historia. No había nadie especializado en registrarla, ¿no? Es el relato y la memoria oral. Si a mayor especialización, tenés instituciones dedicadas a eso. Antes las universidades, ustedes saben, ¿no? Que antes las universidades eran como que te enseñaban todo. O sea, ibas y aprendías de todo en la universidad. Por eso son universales, ¿no? Y después se fueron armando las disciplinas. De hecho, si ustedes la idea del doctor, o sea, de tener un doctorado en el mundo anglosajón es philosophical degree. PhD, que muchos lo usan como para sacar chapa, significan philosophical degree. O sea, que vos llegás a philosophical doctor, en realidad, que llegás a hacer eso, un doctor en filosofía. ¿Y qué es la filosofía? La filosofía es el estudio de todo. Entonces, fíjense, o sea, vos llegabas ahí, los tratados de, creo que si no me equivoco, de matemática de Newton también hablan de filosofía. O sea, era como todo. El estudio de todo, y cada vez se va haciendo como más específico. Entonces, esta idea de que estos otros, que todavía son estas sociedades alejadas de los centros de Europa, de Estados Unidos, es uno posible entre varios, ni mejor ni peor, es uno posible entre varios. Y esto va a dar como resultado lo que se llama el relativismo cultural, que va a ser mucho más fuerte en el particularismo histórico de Estados Unidos, pero que la idea de relativismo cultural, de que solo una cultura tiene que entenderse en los propios términos y que por más aberrante
que nos parezcan ciertas prácticas o que nos parezcan extrañas, debemos entenderlas en los propios términos que los plantea la cultura. Entonces, el nosotros también se transforma en uno posible, es decir, no hay una jerarquía como planteaban los evolucionistas de cultura de la civilización por arriba de todo, sino que nosotros, europeos, se vuelve uno posible entre otros. Ahora bien, ese nosotros europeos sigue siendo el punto de referencia, ¿sí? El punto de referencia desde cuando yo digo esto de que preguntaron ahí de un ejemplo de institución. Bueno, si yo considero que la naturaleza, que las sociedades tienen que tener una institución dedicada a la economía y tiene que tener una dedicada a la familia, una institución dedicada a la familia, otra institución dedicada al conocimiento, una institución. ¿Y quién está poniendo las categorías? Yo, nosotros. Entonces, sigue siendo el punto de referencia. Igualmente, es mucho más la construcción del otro por la diferencia, contempla, ¿sí?, al otro o presentar al otro en sus propios términos. Y eso ya constituye un avance porque no lo considera inferior, ¿sí? Lo considera un igual o uno posible entre otros posibles, ni mejor ni peor, ¿sí? El estructuralismo de Lévi-Strauss viene, como les decía antes, del curso o abreva del curso de lingüística de Ferdinand de Saussure. ¿Ustedes lo conocen? ¿Lo ven en la facu? Sí. Sí, lo vimos. Ferdinand. Sí. La idea esta de que la lengua es un sistema de signos. Sí. Eso lo tenemos claro. Bueno, esa idea que viene de Saussure y que es genial y que la vemos todos los que estamos en ciencias sociales, nos machacan con la idea del árbol significado significante. La idea esa de estructura la va a tomar Lévi-Strauss para el análisis de las sociedades. Y él se va a preguntar, ¿sí?, ¿por qué las culturas difieren entre sí? Entonces, él va a decir, bueno, si siempre hemos caracterizado a los seres humanos en la idea de que lo natural versus lo cultural, podemos pensar que la naturaleza es lo universal, lo espontáneo, ¿sí?, lo heredado biológicamente, ¿no? Y la cultura es particular, es el ámbito de las reglas, es el ámbito de la relatividad, porque no siempre todas las culturas, nosotros podemos constatar que no todas las culturas tienen las mismas reglas, de la tradición. Y dice, a diferencia de Malinowski, va a decir Lévi-Strauss, ojo, que no existe en los seres humanos la oposición naturaleza-cultura. En algún momento, cuando los seres humanos entramos en ser seres humanos, la naturaleza se montó sobre la cultura y la deformó. Ya no existe lo natural, lo instintivo, va a decir, en el ser humano, ¿sí? Entonces, él cree y él considera que la diversidad cultural, ¿sí?, es el hecho de que todas las sociedades tengan cultura, ¿sí?, y que estén organizadas, regladas, ¿sí?, dentro de un propio sistema cultural, pero lo que es diverso son las formas que adquieren esa regla, ¿sí?, que adquieren esas reglas en cada una de las culturas, ¿sí? Al igual que el sistema de signos, ¿sí?, de Saussure, los signos son una relación arbitraria entre significado y significante y son distintos entre sí. O sea, no puedes, un signo es lo que el otro no es. Entonces dice, eso, lo que es igual, es que el significante lo tenemos todos, o los significantes los tenemos todos. El significado, en la relación con el significado, al ser arbitraria, es lo que es particular. Sería más o menos ese sistema el que va haciendo nuestro amigo Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, francés. No se dice como los Jeans Levis, se dice Lévi-Strauss. No es pariente tampoco del que inventó los Jeans Levis, tampoco. Nos encantaría que él fuera, pero no lo es. Lévi-Strauss era un polaco también. El de los Jeans Levis era Levi's, era un polaco que trabajó en la fiebre del oro en Estados Unidos. Y ahí inventó el jean, la tela de jean para los mineros de la fiebre del oro. Esa es la historia de los jeans Levis, chicos. Ahora bien, Lévi-Strauss va a pensar
y va a preguntar qué es lo que hace al ser humano un ser humano. ¿No? Va a volver a preguntar esa pregunta que a Malinowski no le interesaba, de cuál es el origen del ser humano, sino que, y la va a reformular y va a decir, ¿qué es lo que hace a los seres humanos seres humanos? Y él va a decir, lo que hace humano, un ser humano, es el paso de la naturaleza a la cultura. Ese momento en el que la cultura agarra a la naturaleza y le dice, del ser humano, y le dice, vos ya no sos. Yo te voy a transformar. Entonces, él se propone buscar ese origen de ese momento en una regla que tuviera la universalidad de la naturaleza, es decir, estuviera presente en todas las culturas, es decir, que fuera universal, como la naturaleza, pero que tuviera la particularidad, o sea, la regla, la forma que adquiriera fuera particular en cada cultura. Los que leyeron se imaginarán, que no es ninguna sorpresa, que es el tabú del incesto. Esto. ¿Qué es el tabú del incesto? Ustedes saben, porque me imagino que sí, pero me parece que, ¿saben lo que es el tabú del incesto? Sí, profe, ¿Y qué es? es cuando hay relaciones intrafamiliares o un ejemplo sería lo del Edipo. Lo del Edipo, el Edipo casándose con la madre. Sí. Bien, ahí tenemos un tabú del incesto. ¿Qué ejemplos conocidos de tabú del incesto conocen? ¿Qué tienen? ¿Vieron Game of Thrones? Yo voy a poner... ¿Eh? Yo esa no la vi. ¿No la vieron? Yo no la vi porque son como 10 temporadas. ¿Alguien la vio? Yo voy a poner esto mientras les hago una pregunta a ver si me responden. ¿Alguien la vio, Game of Thrones? ¿Cuál es el problema de Game of Thrones? ¿Cuál era una de las tramas ahí que estaban dando vueltas? Sí, yo la vi. La relación de los Lannister, ¿no? ¡Ah, bien! Eso era tabú del incesto. ¿Qué problema? El problema, digamos, los Lannister tuvieron, ¿cuántos? ¿3 chicos? Darwin Sí, y su esposa, que 3. era su prima, sí. 3 chicos. Ninguno de los chicos, bueno, salvo por el más grande que estaba medio loco, pero ninguno de los 3 sería problema. Entonces, el tabú, lo que no podían enterarse era que ellos estuvieran casados o que tuvieran relaciones, pero el problema en sí mismo, digamos, era que estaban rompiendo una regla, no que lo hicieran. ¿Sí? Acá dice Micaela que Darwin y su esposa, que era su prima. Sí. El casamiento entre primos a veces no estaba. Por eso, hay sociedades que lo arreglan. La nuestra, por ejemplo, está prohibido el casamiento entre primos de primer grado. Está prohibido por ley, no te puedes casar entre primos de primer grado. La ley te lo prohíbe. Pero después te podés casar con primos segundos. Hay sociedades que consideran que te podés casar con los primos de tu mamá, pero no con los primos que vienen del lado de tu papá. Y está bien, no son parientes. ¿Por qué va a decir eso? Hay alguien que quiere decir algo y justo me interrumpiste. No, otro ejemplo de incesto me parece Alejandro Magno, que, bueno, tanto en la película como en casi siempre se casa con la madre. Sí, dicen que la madre, ¿qué dice? ¿La madre es Agripina? No me acuerdo cómo se llamaba la madre. En la película de Angelina Jolie. Así, bueno, ¿quién no se quiere casar con Angelina Jolie? O con Colin Farrell, o sea, también, hola. Pero él dicen que mató a su papá Filipo porque quería casarse con la madre, y hay otros que dicen que en realidad la madre mandó a matar a Filipo porque Filipo había tenido otro hijo con otra mujer y tenía miedo que le reclamara el trono a Alejandro. Ese sería como la trama ahí. Pero sí, esa es una trama de incestuosa, o los reyes, las grandes monarquías en
en Inglaterra, ¿sí? También son ejemplos. Ahí lo que tienen, ven que por ejemplo, ahí tienen madres o padres, o la parte de los padres, la parte de los hermanos, ¿sí? La parte de los primos. Salieron como todos ahí los parentescos. Lo que es universal es que el tabú del incesto, por eso él dice que esa es la regla que está presente, que es universal, que es como que tiene la universalidad de la naturaleza, pero sigue siendo una regla, es que está presente en todas las sociedades humanas. ¿Sí? Por eso dice que la cultura se monta sobre la naturaleza, porque está presente en todas las sociedades humanas, como si fuera la naturaleza, pero no lo es. Es la prohibición de matrimonio o alianza, se llama en la antropología, con determinados grupos de personas. Y ahí es la lógica del tabú. Es una regla también particular. ¿Quién es el grupo prohibido? Va a estar definida por cada una de las culturas. O sea, ¿quién es el grupo tabú? Está definido por cada una, por la cultura. Y no siempre ese grupo se refiere a parentescos consanguíneos. Muchas veces tiene que ver con otros grupos, ¿sí? Con otras razones. Por ejemplo, hay veces que está prohibido, es tabú casarse con alguien de la misma aldea, sea o no tu pariente. Tenés que casarte con alguien de otra aldea. Independientemente, y es más, muy probablemente esa persona de la otra aldea también tenga algún lugar de parentesco con vos, tenga algún pariente lejano con vos, pero lo prohibido está casarse con alguien que vive en la misma aldea. ¿Sí? Entonces, la definición de quiénes son los grupos de parientes no responde a una razón biológica. Si el tabú del incesto no está regulando una relación biológica, está regulando una relación social. ¿Por qué? Y ahí hago un pequeño paréntesis. Que dos hermanos se casen y tengan hijos no necesariamente implica que los hijos vayan a salir con algún defecto de nacimiento o que vayan a tener algún retraso madurativo o lo que sea. No pasa nada siempre y cuando en las familias no existe un antecedente familiar de una enfermedad de transmisión genética. ¿Por qué? Porque en realidad lo que pasa es cuando vos te casás con tu hermano o tu hermana, es que aumentan las chances de que los dos tengan ese gen con malformación o con un defecto y se lo transmitas a tu descendencia. Pero nada más, te podría pasar aleatoriamente de tener, no sé, de que vos lleves el gen del daltonismo y te encuentres de casualidad con otra persona que lleva el gen del daltonismo, tengas descendencia y te salga un daltónico, y eso es aleatorio, ¿sí? Pero bueno, si vos estás en una familia donde hay daltonismo, muy probablemente, si te casás con tu hermano, muy probablemente tu descendencia siga por ese camino. Entonces, lo mismo pasa en primos, lo mismo pasa, o sea, es exactamente lo mismo. ¿Cuándo hay problemas? Cuando ese comportamiento es un patrón repetido a lo largo del tiempo, es decir, cuando vos te casás con grupos muy reducidos, o sea, vos mantenés relaciones con grupos muy reducidos, como ha probado ser el caso de las monarquías europeas. Si son pocas personas y se casan entre ellas, sí, Camila. Si podía repetir porque no entendí bien o sea, lo universal y lo particular de lo del tabú del incesto. Lo universal es que, al igual que la naturaleza, está presente en todas las sociedades. ¿Sí? El tabú del incesto, de alguna u otra manera, está presente en todas las sociedades e implica la prohibición de alianza o matrimonio con determinados grupos de personas. Lo que es particular es que cada cultura define quiénes son ese grupo de personas. ¿Sí? Todas las sociedades humanas, dice Lévi-Strauss, tienen tabú del incesto. Te van a prohibir casarte con un grupo de personas. Nuestra sociedad dice no te puedes casar con tus parientes hasta primer grado. Parientes sanguíneos hasta primer grado, o sea, hasta tus primos no te puedes casar. Primos hermanos. Está definido, no está permitido. Ni entre padres ni hijos. Eso está prohibido en nuestra sociedad. En otras sociedades, el casamiento entre hermanos, sobre todo ritual, por ejemplo en Egipto, estaba permitido. ¿Para qué? Para transmitir la divinidad
¿Sí? ¿Ahí se entendió mejor? Sí, profe. Sí, se entendió mejor, gracias. Bien, lo que es particular, lo que dice ahí, es que estos grupos de parentesco, que son tabú, no responden a una realidad biológica. No es que están prohibidos los hermanos porque no se pueden casar entre hermanos. Están prohibidos los hermanos por la forma en que se constituye el parentesco. Por eso Levi-Strauss después va a hacer un hermoso libro que se llama Las estructuras elementales de parentesco, y va a plantear que en realidad el tabú del incesto lo que estructura es un intercambio de mujeres. Vos tenés una mujer prohibida, como varón tenés una mujer prohibida, con la que no te podés casar, que puede ser tu hermana, tu prima, quien sea, y se la das en matrimonio a otro varón. Fíjense lo que estoy diciendo, se la das en matrimonio a otro varón para que pueda casarse. Fíjense cómo están estructuradas las ceremonias de casamiento en la Iglesia Católica. La mujer es entregada por el padre a otro hombre. O sea, el padre que no puede casarse con la hija, le entrega a esa hija a otro hombre, con la esperanza de que otro hombre le entregue a una hija a su hijo, varón, en caso que lo tenga, ¿no? Esa idea de intercambio de mujeres funciona así y está codificada muy, muy hermosamente en las ceremonias de casamiento católicas o incluso de otras religiones también. La idea de que la novia se entrega de un varón a otro varón. Bien, entonces Levi-Strauss va a hacer una discusión con los evolucionistas, de nuevo, y va a decir, hay tres cuestiones sobre las que le van a discutir la idea del tabú del incesto. Bueno, pero el tabú del incesto, dice, no es una reflexión cultural sobre la naturaleza, porque dice, bueno, pero el tabú del incesto es natural. Y él dice, no es natural, porque no es una reflexión cultural sobre la naturaleza, porque los seres humanos venimos haciendo prácticas endogámicas, es decir, cruzar madres con hijos, hermanos con hermanos, en la cría de animales y vegetales, para mejorar, para crear nuevas razas, para crear nuevas especies, ¿sí? Es la forma en que se produce. Ahí estábamos hablando con Hugo antes de que empezara la clase de la domesticación de los perros, se produjo así. Cuando se quiere hacer una cría, una raza nueva, se van cruzando hermanos, se van cruzando hijos con madres, así. ¿Para qué? Para que esas características que son seleccionadas por los criadores pasen a las próximas generaciones. Entonces, los seres humanos lo hacemos en la naturaleza y a veces sabemos que a veces tiene consecuencias muy buenas para la especie. Tampoco es un reflejo de tendencias naturales. No es que nosotros sentimos una aversión natural a enamorarnos de nuestros hermanos, porque la prueba ahí está Jamie y Cersei, que el incesto existe a pesar de estar regulado. O sea, las relaciones entre primos existen a pesar de estar reguladas. Las relaciones entre hermanos existen a pesar de estar prohibidas. O sea, tampoco, si fuera algo que es natural, si fuera un ámbito puramente natural, algo instintivo, ¿sí? No tendría por qué estar regulado. O sea, los comportamientos instintivos en los seres humanos no están regulados. No está regulado el comer, no está regulado, eso no está regulado. Está regulado qué comer, pero el hambre no se puede regular, ¿sí? O sea, uno tiene que comer. Entonces no es un comportamiento instintivo. Y tampoco es el reflejo de tendencias culturales. ¿Por qué? Porque si bien en la organización social predomina la exogamia, que es la búsqueda de parejas por fuera del grupo de pertenencia, el grupo de parentesco, el grupo, incluso el grupo de pertenencia más primario, en muchas sociedades existe la endogamia. ¿Qué es? La endogamia es casarse en grupos de cercanía, ¿sí? Grupos sea de cercanía cultural, o sea de cercanía de parentesco, o sea de cercanía con algún tipo de relación. De hecho, en la endogamia es uno de las situaciones en las que se dan necesariamente en poblaciones que son muy pequeñas. ¿Sí? Por ejemplo, en Islandia, que son muy pocos habitantes, las apps de Tinder, o creo que tienen una medio particular de ellos, te dice cuál es el grado de parentesco que tenés
con esa persona, porque son muy pocos, entonces todos tienen un grado de parentesco entre ellos, parentesco biológico, ¿no? Estamos, la herencia, comparten un ancestro en común. Entonces, dice, no puede ser un reflejo de las tendencias naturales. Por lo tanto, para Lévi-Strauss, el paso de la naturaleza a la cultura es la regla particular universalmente aplicada. ¿Sí? Se comporta como si fuera la naturaleza, está presente en todas las sociedades, pero la forma que adquiere, ¿sí? Es absolutamente particular. Y también es, en este sentido, una intromisión de la cultura en un ámbito que es absolutamente natural, que es la reproducción. Fíjense que al determinar con qué personas no podés casarte y por ende reproducirte, no es que sea prerequisito, ya lo sabemos, pero desde el punto de vista de la cultura, lo estamos analizando acá, al definir con qué personas vos no te podés, que son tus personas prohibidas, es una operación lógica de negación. Y esa operación lógica de negación es lo que está presente en todas las culturas. Y eso para él es la diversidad cultural, la forma en que esa lógica de negación termina organizando todo el sistema de cultura. ¿Se acuerdan que yo les dije? Él va a tomar la idea de Saussure y de signos lingüísticos y de la arbitrariedad de la relación entre significado y significante, ¿sí? Significante es la existencia del tabú, el significado es lo que significa el tabú en cada cultura. Ahora bien, una vez que vos estructurás esa relación entre tabú del incesto y significado, o sea, parientes prohibidos, lo que tenés es que eso va a establecer, si vos tenés un sistema de signos por oposición uno a otro, va a estructurar el resto de los significantes y significados, va a estructurar la relación, porque es una relación, un sistema de relaciones. Entonces, lo que él va a decir es, acá el tabú del incesto se mete en la naturaleza. ¿Por qué? Porque en la filiación la única naturaleza que importa, la única relación que importa es la de madre e hijo, porque como habíamos visto en la clase pasada, es la única relación que nosotros podemos constatar, si se quiere, empíricamente. O sea, sabemos qué madre pare a qué hijo, ¿no? Es herencia pura, herencia biológica. Ahora bien, en la naturaleza la alianza es un espacio indeterminado, o sea, no tiene mucho para jugar. ¿Por qué? Porque para la reproducción, ¿sí? Acá solamente se necesita un macho y una hembra. ¿Sí? Para reproducirse, como habíamos dicho antes, el matrimonio no es que es el prerequisito de la reproducción, pero lo organiza. Se mete ahí la cultura, ¿sí? Porque para reproducirte como naturalmente lo único que necesitas es un macho y una hembra antes de la invención de la inseminación artificial. Pero bueno, necesitas eso. Ahora bien, en ese espacio de alianza se mete la cultura. ¿Y qué hace la cultura? En cuanto a filiación, define quiénes son madres y quiénes son padres. Y ustedes me van a decir, bueno, madre, como siempre, tenemos la prueba del vínculo biológico. No, porque en nuestra sociedad, por ejemplo, tenemos la adopción. En otras sociedades, las mujeres gestantes no tienen vínculo filiatorio con los hijos que paren, no son las madres. En otras sociedades, los padres biológicos no son los padres. Entonces, la cultura ahí va a definir, a través de la alianza, el matrimonio, la responsabilidad de ciertas personas sobre la progenie. Pueden ser los padres biológicos, pueden o no. Y va a determinar también la alianza, va a determinar y clasificar quién es, lo que decía antes, la hembra prohibida, ¿sí? Define, a través de definir qué grupo de mujeres son las prohibidas para determinado grupo de varones, desde determinado grupo de varones, va a determinar quiénes son tus parientes, cómo se organiza el parentesco en esa sociedad y cómo hacemos la circulación, el intercambio de mujeres. Yo sé que el concepto de intercambio de mujeres siglo XXI suena terriblemente machirulo, lo plantea así Lévi-Strauss. Vamos a ver a una autora, Gail Rubin, que va a desarmar un poco ese concepto, así que mil disculpas por esto, pero sí, está planteado una idea, fíjense, donde las mujeres son objetivadas desde la cultura, son objetos que circulan entre varones, que se las pasan porque
no pueden casarse con ellas. Entonces, las formas de la diversidad, él las va a plantear a través de una discusión con el evolucionismo cultural, ¿sí? Y va a decir, la diversidad es contemporánea, no representa ni el pasado ni el presente, es diferentes, vemos y podemos constatar diferentes culturas en diferentes espacios al mismo tiempo. La diversidad también es histórica, ¿sí? Hay y han habido diferentes culturas en el mismo espacio a lo largo del tiempo. Y al mismo tiempo hay una diversidad interna. Y esto es muy interesante para nosotros como comunicadores, o sea, desde la perspectiva de la comunicación, porque podemos pensar, y él lo dice, ese fragmento es muy interesante, y si lo leyeron, reléanlo, y si no lo leyeron, presten la atención al final, cuando él dice que las sociedades en un principio suelen ser heterogéneas, las sociedades, sobre todo las sociedades occidentales, suelen ser heterogéneas porque están compuestas por diferentes personas de diferentes culturas y a lo largo del tiempo van perdiendo esa diversidad cultural y se vuelven más homogéneas. Y él plantea una discusión acerca también del relativismo cultural, en tanto y en cuanto se plantea una igualdad de todos los seres humanos. Esto que les decía antes, todas las culturas y todos los seres humanos tienen la capacidad de se pueden entender en los propios términos en los que está definido su cultura, sus reglas, ¿sí? Ahora bien, quién define qué es lo que es igual? Y ahí de nuevo volvemos a esa relación nosotros-otros que plantea Lévi-Strauss. ¿Quién define y quién determina los planos de igualdad? ¿Sí? Y vuelve a lo mismo que Malinowski a criticar el evolucionismo. Dice, el etnocentrismo del evolucionismo es el repudio a las formas del otro, es la negación de su humanidad, los que decíamos antes cuando veíamos con la construcción del otro por la diferencia. Aunque no lo diga explícitamente, al despojar al otro de los atributos que ellos creen que tienen, le están negando la humanidad. Dicen, no tienen escritura, no tienen la organización, son caóticos, son indiferenciados, es por la negación, hay una negación de su humanidad. Esa es una de las críticas que va a hacer Lévi-Strauss. Y la otra de las críticas es a la idea de estadios culturales que se ven en ese mismo tiempo en diferentes lugares del globo, que es la idea de que las culturas no son diferentes etapas de un mismo desenvolvimiento de la humanidad, sino que son las propias organizaciones en sus propios términos, ¿sí? Organizadas en sus propios términos de cada una de las sociedades. Entonces, los mecanismos de construcción del otro por la diversidad que va a plantear el estructuralismo es que por primera vez van a decir, yo no sé si la diversidad es algo empíricamente constatable, es un hecho empírico, como dice Malinowski, o como decían los evolucionistas. Dicen, lo que a mí me parece diverso no es resultado de que en sí mismo sea diverso, sino del grado de diferencia, del grado de diversidad que tenga con el nosotros. ¿Sí? Va a depender, va a plantearlo y va a ser el primero que lo plantea, de que la diversidad es dependiente del grado de cercanía o lejanía que tengan nosotros con respecto de los otros. Por ejemplo, si yo voy a Roma, Roma no me parece tan distinta de Buenos Aires. El comportamiento de los romanos. ¿Por qué? De Capital Federal, vamos a ser bien específicas. No me parece tan distinta, porque es tan caótica como es Capital Federal. En general los romanos son muy gesticuladores como son los porteños, muy gritones como son los porteños. No estoy hablando de Argentina, que sea Italia igual a Argentina, estoy hablando de Roma en particular y de Ciudad de Buenos Aires en particular. Son como muy desordenados, son como caóticos, son como muy parecidos, son como esto, ocupan mucho espacio físico cuando hablan, te están muy cerca. Y entonces no me parecen tan distintos. Ahora bien, va alguien, por ejemplo, de Barcelona, me pasó por eso lo digo, va alguien de Barcelona a Roma, y el desorden que ve en Roma le aterra, porque no está acostumbrado. Entonces, Barcelona y Roma están a 2 horas de avión, cerca, ¿sí? Y al barcelonés
al catalán le parece tan diversa Roma, tan extraña, tan diferente, y a mí, que estoy a 13.000, 15.000 kilómetros, no. Me parece más familiar, ¿sí? Hay una familiaridad. Entonces, lo que él está diciendo es que la diversidad, lo que nosotros vemos con diversidad, depende del punto de vista de referencia en nosotros. Y es el primero que lo menciona, ¿sí? Ergo, esa diversidad, o lo que nosotros conocemos como diverso, está constituido por el nosotros. Ese otro está construido por el nosotros, ¿sí? Y también va a agregar, porque Levi-Strauss empieza su juventud ahí con el monito haciendo etnografía en Brasil, escribe un libro que se llama Tristes Trópicos, pero después medio como que le agarró la vagoneta y se dedicó a hacer la comparación entre culturas. Entonces dice, la otredad no solamente se construye en el viaje físico, porque tiene que justificar que no quiere salir tanto de Europa, sino en el análisis posterior. ¿Por qué una cultura es particular? Para entender por qué una cultura es particular, hay que entenderla en comparación con otras culturas, en cuanto a sistemas estructurados de símbolos, es decir, cómo se organiza su sistema de significación, de su lógica de referencia en el mundo. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ahora sí. Tengo el gatito para que denuncie su silencio. ¿Preguntas, dudas? ¿Comentarios? ¿Cómo piensan ustedes que esto de se puede construir la otredad por la diversidad, o qué mecanismos de construcción del otro por la diversidad podrían presentarse en los hechos comunicacionales? ¿Cómo ustedes lo bajarían a el análisis de un hecho comunicacional? Esto. ¿Pueden pensarlo? ¿O pueden preguntarlo? O puede que no se haya entendido nada también. O puede ser que no se haya entendido nada. También lo pueden decir. O sea, no pueden pensarlo, a ver, imaginarse cómo sería una nota gráfica, por ejemplo, o una nota periodística. ¿Cómo harían ustedes para construir una nota por la diversidad? Si A quieren, ver, volvemos un paso atrás y pensamos con relación a lo que fuimos hablando en el foro, de cómo vemos la construcción de la otredad en sí. Porque a mí me pareció que en el foro hubo varios posteos sobre la construcción del otro por la diferencia, ¿no? Había 3 voluntarios que trajeron cositas y después creo que hubo otros aportes de otros compañeros. Em, em, Creo que, bueno, no sé si están presentes. Marco, por ejemplo, fue el último que mandó un tweet. Marco, Sí, estoy acá. bueno, ¿querés contarnos qué es lo que mandaste? Porque vos lo mandaste justo Sí, anoche, muy al filo sí. del cierre, vamos a Ya, ponerle, y lo por ahí tenía capaz que no hubo preparado tanta lo interacción. decía la semana pasada, pero me colgué, viste, y lo puse justo anoche. Bueno, Ah, sí, no ahí. hay problema igual. Pero bueno, si querés contarnos por qué elegiste Sí. ese tweet. Le dejé ese tweet porque, bueno, en la clase pasada había preguntado sobre sobre el término de la apropiación cultural y lo que es esto, cómo es la construcción del otro, el otro, cómo otras culturas nos ven a nosotros y cómo nosotros vemos otras culturas, cómo se construye la mirada. Y yo vi el tweet ese, busqué ahí, tweet de la apropiación cultural, y vi ese y me llamó la atención.
pues se dice mucho, veo mucho en las redes sociales cuando le pasan estas cosas. Explico el tweet para los que no lo vieron, tipo. Sí. El tweet es de un usuario que dice, ya te digo exacto, vuelvo a ver uno de estos y lo cancelo por cultural. Y bueno, es... ¿Por apropiación cultural? Por apropiación cultural. Sí, vi que salió el tema. Sí. ¿Y qué es esto? TikToker yankee que, bueno, está bailando un tema de cumbia villera, pero lo está bailando tipo como si fuese, no sé, una chacarera, o no sé, un baile raro hace, que no tiene... Sí, hace una mezcla entre cumbia y murga, vamos a ponerle. Sí, más murga, parece mucha murga. ¿Cómo se llamaba? Me da risa esto porque ¿cómo se llamaba el que estaba en los 90, el rapero argentino que estaba en los 90? ¿Cómo es? Me sale Vanilla Ice. No sé si Jay, no. Jay. Me sale cualquier cosa ahora. ¿Rapero argentino? Sí, no. ¿Cómo es? Sí, rapero. No sé si es rapero el término. Bueno, era rapero, era rap en ese momento. Sí, era rap en ese momento. Es como eso, como si los yankees nos dijeran a nosotros, bueno, no, el rap se inventó en Nueva York, así que no lo quiero. Me sale Vanilla Ice, pero no es Vanilla Ice. Vanilla Ice, el de acá era una copia de Vanilla Ice. Vanilla Ice, era una copia de Vanilla Ice. No sé si lo tienen a Vanilla Ice, este pibe era una copia de Vanilla Ice, argento, ¿no? Y que salió en ese momento. Y entonces, es como si nosotros dijéramos, si los yankees vinieran y dijeran, no, esto que se inventó en el Bronx, fuera de acá, no vamos para allá. O sea, esa de que, nada, y si los yankees agarran la cumbia villera y la quieren bailar como murga, bienvenido. La idea de apropiación cultural me pareció muy interesante que saliera, porque andaba dando vueltas, si vos estás en las redes, lo sabes, desde hace bastante, y salió hace 2 años, 2 o 3 años, salió el tema por unas trencitas que se hizo Lali Espósito. ¿Se acuerdan? No fue Casu. ¿Eh? ¿No fue Casu? Me parece que antes que Casu fue Lali. Puede ser. Sí, yo no me acuerdo, que te digo te miento. Se hizo una... Disculpa, profe, ¿puedo compartir pantalla para...? Sí, ¿está autorizado? Sí, tenemos abierto todo, sí, podés. Y el concepto de apropiación cultural es problemático. Y lo podemos pensar ahora, con esta clase ya, ¿por qué es problemático la idea de apropiación cultural? ¿Por qué podría ser problemático? Es muy yankee, un concepto muy anglosajón, si quieren, para que no diga yankee, muy anglosajón. Porque se suele tomar como otra forma de colonización, o colonización simbólica muchas veces. Sí. Como que mi cultura es esto, es superior a la tuya, pero me gusta el elemento que tiene tu cultura y lo tomo. Sí, como si fuera como que la cosa de la cultura fuera algo que se puede robar. Y fíjense cómo funciona también, que tiene como un solo lado. Claro, que porque el otro es diferente no puede utilizar algo que pertenece a cierta comunidad. Exactamente. A ver, la idea de las trencitas en las mujeres negras tiene una explicación, todavía no, tiene una explicación, que es que los peinados afro en Estados Unidos habían estado prohibidos, o sea, eran como negados a la propia comunidad y tenían que plancharse el pelo para conseguir trabajo. Entonces, es una reivindicación poder peinarse afro con trencitas y qué sé yo. Pero Lali se hace esas trencitas en una playa de Brasil y la persona que le hace las trencitas a Lali es una persona que hace los 90 era cualquier persona que iba a Brasil, caía de verano, caía con las trencitas hechas. Era como que era algo que te hacían en la ay, me muero. Entonces, la pregunta es, Lali lo está haciendo, es cierto, va a haber un negociado con eso, pero Lali está haciendo Lali sudaca latinoamericana, está haciendo una apropiación cultural por eso. Hubo un caso
digamos, muy conocido de Carolina Herrera, creo que fue. No, sí, creo que sí. Que le agarró unos diseños de unas mujeres indígenas mexicanas y hizo una colección con esos diseños. Entonces le hicieron juicio esta comunidad diciendo, che, venís, te llenás de guita con un diseño que copiaste de nosotros y no nos reconoces el royalty, si quieren, de eso. Ahí sí uno podría pensar en una apropiación, porque hay un negocio intermedio, ¿sí? Pero la Europa ha hecho muchas cosas para que no se apropien culturalmente ni saquen rédito de ello. O sea, ahora champán, nosotros no tomamos champán, nosotros tomamos vino espumante, porque champán solamente si sos de la región de Champán. No comemos más queso Roquefort, porque el queso Roquefort solamente es si es de la región de Roquefort. ¿Nosotros qué comemos? Queso azul. Muchos dicen que las trenzas africanas es apropiación cultural y no se sabe el trasfondo de la cuestión. Las trenzas se hacían en África porque las mujeres esclavizadas no querían que las agarraran del cabello cuando las maltrataban. Y las trenzas son un símbolo de la lucha de época de la esclavización. Exactamente, exactamente, pero la pregunta es, ¿ninguna otra mujer puede usar trenzas? Y cualquier otra mujer no negra que use trenzas se está apropiando culturalmente? Esa sería como la pregunta. Porque lo mismo pasa con la palabra quilombo, ¿eh? A ver, Marco, ¿cómo es el video? Sí, se ve ahí. Sí, lo vemos. Bueno, acá está el tweet. Que no sé tanto. No se llegó Bueno. a ver, no se llegó a ver como un trabado por ahí. Volverlo a reproducir si podés. A ver. A ver. Yo voy a decir una cosa igual. ¿Cómo sabemos que Bryant, pónganle, no es argentino? Yo porque me puse a ver el perfil, lo stalkeé un poco y vi que Es es de yankee. estadounidense. Sí. Sí, pero ¿cómo sabemos que los padres de Bryant no son argentinos? O que Bryant de casualidad no haya nacido en Argentina y se haya criado en Argentina. Por eso escuchó la música. No sabemos. Dice, creo que tengo un video de una mujer de africana diciendo que no molesta que usemos las trenzas. Bueno, pero ahí de nuevo, vamos al estructuralismo. El significado de las trenzas para las mujeres africanas es muy denso y muy profundo. La pregunta es, si a un grupo cultural le molesta que otro, pero a ver, a lo que yo iba es con esto de los quesos y los champán y el cava y qué sé yo y toda esa cosa, es que Europa sí se asegura de que sus producciones culturales, ¿sí? Tengan marca registrada y no puedan ser usadas en la otra, pero no sé, la pizza italiana, si Italia viene un día y dice, no, yo quiero decir que no pueden usar el nombre pizza para la masa con tomate que le ponen arriba porque esa es marca cultural, Europa se apropió culturalmente del tomate, de la papa, qué sé yo, hicieron un montón de comida. O sea, hay una asimetría de poder en quién puede decirlo. A mí me parece que está bien que respetemos las pautas culturales, sobre todo en términos de peinado, de presentación social. Respetarla quiere decir que a esas personas que llevan esos peinados no se las discrimine en el acceso a la salud, en el acceso a la educación, en el acceso a el trabajo. Que vos uses o no las uses, como entender los significados de las cosas o que tuvieron en su momento, como pasa con la palabra quilombo, es entender muchas veces la historia de las palabras, pero no por eso no la podés seguir usando. Quilombo, ustedes saben el origen de la palabra quilombo y por qué ahora están buscando muchas asociaciones de afroargentinos que no se use más.
¿La saben? Quilombos eran los lugares a donde huían los esclavos libertos o los esclavos que se escapaban de las plantaciones, sobre todo en Brasil, y se iban al quilombo. Entonces quilombo quedó como sinónimo de un desorden, cuando en realidad era un espacio de libertad para los esclavos libertos. Y es una forma de significado, digamos que para la comunidad afro-brasilera tiene un significado de libertad y que se apropió el castellano, porque creo que, no sé si en Brasil se dice quilombo, se usa, es en el rioplatense se apropia para designar desorden, lío, caos. Es una construcción del otro por la diferencia. Dice, para mí es difícil sacarnos esas palabras o costumbres, pero es triste que si a ciertas personas les molesta, las sigamos usando, pero es complejo. No, por eso para mí hay ciertas palabras que tienen un contenido y un significado que implica todo el racismo occidental que sí las podemos desterrar. Quilombo sería una de esas. No, pero no solamente por libertad. Sofía dice hay que respetar esa cultura, pero yo siento que es chocante que a uno lo ataquen por apropiación cultural. Al fin y al cabo, no es un país libre. Además, también quizás es una manera de acercarnos a esas culturas. Es que no existe la entidad cultura. Ese es el punto. El problema con la apropiación cultural o con la idea de apropiación cultural quiere decir que la cultura es algo que está ahí contenido en este vaso. Y que si yo saco una gota de café, me estoy apropiando del vaso. Para mí la distinción es económica, es decir, si alguien va a sacar rédito, no el chico este pobrecito que está ahí bailando cumbia o lo que sea, ese no sé, sí, por ahí se hace rico en TikTok, qué sé yo, nada. Pero precisamente lo que vamos a ver en la clase que viene con construcción del otro por la desigualdad es que en realidad las culturas son híbridas, están en un espacio de hibridez todo el tiempo. Entonces, no sé si es muy esencialista hablar de apropiación cultural. Lo que no quiere decir lo que señalaba arriba, ¿quién era? Perdón, Bárbara. Que hay ciertas cosas que hay que tener cuidado en cómo decirlas o en qué palabras usar. Por ejemplo, la palabra denigrante. Ustedes saben, denigrante, por volver negro, y viene de ahí, del racismo. Bueno, de hecho, Sí. Nada, que bueno, en Estados Unidos, viste que dicen la palabra con N a cuando dicen negro, todo eso, y bueno, si sos blanco, vos lo decís, pero te linchan, no se olvidan más. Te linchan y ya está, es peor que estar preso eso. Y acá le decimos negro cariñosamente a un amigo que, no sé, tiene un tono de piel más oscuro, ¿viste? Un grupo de amigos, che, negro, no sé, vení para el asado, ¿me entendés? No, tiene connotaciones muy diferentes. También creo que puede que hable del nivel, no sé, de racismo que hay acá en Argentina, no sé. Sí, creo Gente que juega todo, porque el nivel que tenemos los argentinos es muy grande. Sí. ¿Pueden ver la pizarra? Sí, se está cargando, profe. ¿Se está cargando? No entiendo cómo funciona. Sí, pero porque el lenguaje es otra cosa. El lenguaje es mucho más dinámico. Ahí lo que dice Bárbara, si viene alguien y me dice me molesta que use esa palabra porque me recuerda a la represión de mis antepasados, y bueno, la seguimos usando, es como un problema más parecido al lenguaje inclusivo. Bien, si yo tengo esta oración, esperen. Que sea, por ejemplo, a ver, estoy pensando. Sí, yo también creo que fue sarcasmo.
¿Cómo se llama? A ver, esperen. Bueno, el otro día un candidato usó la palabra involución, no sé si se dieron cuenta, lo usó 2 veces, que Argentina está involucionando. Pero, por ejemplo, podemos decir esto. Escucha, ahí está. Emigrar. Vamos a hacer así. Esta frase, ¿la leen? Yo la veo cortada, profe, como por la mitad. Tendría que traerla más, Parece que, a ver, ahí, más a la izquierda, capaz. más a la izquierda de la pantalla. Claro, sí, ahí se ve un poquito. Los Ahí, nuevos, capaz más chiquita. más chiquita. Bueno, Creo que igualmente me parece que cada Cada uno como configura cómo ver la pizarra. Yo la veo re grande y al hacer menos o al mover la ruedita Pueden del hacerle mouse zoom se ustedes, va, me parece. claro, se Ahí va lo ven. como alejando. Dice, los nuevos migrantes no son como los de antes, no tienen cultura del trabajo. Sí, de hecho alguien la está moviendo y no soy yo. Ay, Bueno. creo que soy yo. Pensé que estaba moviendo la mía nada más. No, está bien. No hay problema. Y yo decía, chau, la profesora la mueve al mismo tiempo que yo, re loco, decía. Estamos sincronizadas. Si yo tengo esta frase, los nuevos migrantes no son como los de antes, no tienen cultura del trabajo. ¿Cómo estoy construyendo a los nuevos migrantes? Porque los otros, se los digo, son los nuevos migrantes. ¿Cómo los estoy construyendo? Vimos la construcción del otro por la diferencia y vimos la construcción del otro por la diversidad. ¿Lo estoy construyendo por la diversidad? ¿Esta frase está construida por la diversidad? No, por la diferencia. Bien, ¿por qué está construida por la diferencia? Y porque indica nosotros somos de una manera y ellos de otra y por eso son los otros. Bien. Pero nosotros, ¿quiénes son mejores? Porque acá hay una relación de superioridad. Exactamente. La construcción del otro... Los migrantes de antes. Los migrantes de antes, exactamente. La construcción del otro por la diferencia va a suponer una construcción del otro por la superioridad, y el del nosotros es superior y el otro es inferior. Entonces acá los nuevos migrantes no son como los de antes, ¿sí? Los del antes es el nosotros, son mejores, no tienen la cultura del trabajo. O sea, son inferiores por no tener la cultura del trabajo, que yo considero que es algo que deben tener, y no solamente eso, le agrego en la partícula no. Estoy negando, les estoy despojando de algo. ¿Sí? ¿Bien? ¿Esa frase? Sí, profe. Bien. Tienen que... Y ahora se me hizo la letra chiquita, yo ya esto no sé muy bien cómo es. Camila dice, los de antes venían en los barcos. Los de antes venían en los barcos. Sí, la pregunta, y ahí hablando de lo que veníamos antes, la pregunta es qué tipo de barcos, los de esclavistas, ¿cuáles barcos? Porque también vinieron muchos migrantes forzados en barcos de esclavistas. Los nuevos migrantes trajeron... Ah, no, yo escribo mal, chicos. Dislexia, trajeron... consigo nuevas comidas, ampliaron la... ¿La pueden leer esta frase que me quedó? No sé, chicos, qué tiene que ver con la letra, cómo se hace el tema de la letra, porque no sé cómo se configura eso acá. ¿La pueden ver? La frase. Los nuevos migrantes trajeron consigo nuevas comidas, ampliaron la cocina argentina. Tienen una cocina distinta y muy rica.
Se ve distinta y muy rica nomás, profe. El resto se lo ve cortado. A ver si yo la agarro. Esperen. Ahora no me deja hacerle eso. Ahí. Yo sé que con la ruedita del mouse Ahí, ¿la ven? van alejando, van haciendo zoom out. La frase, los nuevos migrantes trajeron consigo nuevas comidas, ampliaron la cocina argentina. Tienen una cocina muy distinta y muy rica. ¿Cómo estoy construyendo a los nuevos migrantes ahí? Y ahí sí por la diversidad, ¿Por qué la estoy construyendo por la porque es diversidad? como que valoras lo que el otro sumó, o sea, como que se valora esto de, tiene una comida no sé qué. No puedo ver la frase, pero me pareció entender eso. Sí, a ver, los nuevos migrantes trajeron consigo nuevas comidas, ampliaron la cocina argentina, tienen una cocina distinta y muy rica. Claro, como que, ¿entendés? Como que le están dando una connotación positiva a esto que pasó. Exactamente, es Entonces, como la nuestra, pero distinta, y es muy rica, le estoy dando positividad, le estoy agregando, estoy diciendo es como lo mío, pero es un mundo posible entre otros mundos posibles. Y encima ampliaron la cocina argentina, o sea, ampliaron la variedad de gustos. Eso es una construcción, una frase que puede indicar construcción del otro por la diversidad. ¿Entienden la diferencia en cómo se construye en las frases, en las notas? Digo, porque ahora para la clase para el foro, van a tener que buscar 3 voluntarios de nuevo que busquen notas de construcción del otro por la diversidad. Necesito pero, profe, pedirles. Sí. tengo una pregunta. Siempre en las frases que sean por la diversidad se dice, ¿no? Sí. ¿Sí? Siempre tienen que ser como que tengan una connotación positiva, o puede ser también, por ejemplo, que yo diga, bueno, la diversidad, pero no sé, a ver, ampliaron la cocina argentina, si bien no sé. Si es Bueno, raro. sí, a ver, yo me parece que le puedo contestar a la compañera con relación a un comentario que hizo Aimé en el foro de esta semana, ¿no? Ella es también una colaboración que nos da Jime, que cuando leyó cómo es el comentario. Aimé dice que hay una de esos inquilinos que no quisieron alquilarle el departamento a Tiago y a Emma, ¿no? Bueno, eran dos, era un matrimonio de un hombre y una mujer, un matrimonio más tradicional, ¿no? De un hombre y una mujer. Y que Aimé dice que por un lado está aquella persona homofóbica que ve a un igual, que ve a uno diferente y que por eso rechaza el alquiler, ¿no? Y por el otro lado está la esposa del locatario que dice que no tiene problema y que le da igual el alquiler. Entonces ahí hay como dos consideraciones, ¿no? Por el lado está en el matrimonio el hombre más homofóbico que le rechaza el alquiler por la transición de Emma, y después está la esposa que dice, no tiene problema, le da igual. Claro. Entonces ahí encontramos el pasaje justamente que decías vos, por un lado, la construcción del otro por la diferencia y la construcción del otro por la diversidad. Le da igual. O sea, no tengo problema, me da igual. Ustedes, yo sé que ustedes son pequeños, todes, son muy pequeños, pero en 2015 se hizo un debate muy interesante en Argentina sobre el matrimonio igualitario. Sí. Y el punto era que si ustedes leen, si ustedes quieren, yo se los paso porque tengo el debate en el Senado muy interesante de leer. Si ustedes leen los argumentos, en un punto, muchos legisladores argumentaban por la diferencia, decían, a ver, es una unión, el matrimonio es una institución, veníamos hablando de las instituciones, ¿no? El matrimonio es una institución y la definición de esa institución es la unión entre un hombre y una mujer. Cualquier otra cosa que se quiera hacer, es decir, varón con varón, mujer con mujer o varón con cabra, porque también era una de las posibilidades que barajaban los que no querían el matrimonio igualitario, tiene que tener otro nombre. ¿Sí? Eso es una construcción. Acá Catalina, ¿lo querés anotar vos, Hugo? Catalina se ofrece a buscar un ejemplo de construcción del otro por la diversidad.
esas argumentaciones argumentaban que esos matrimonios entre varones y entre mujeres y entre cabras tenían un estatus diferente, ¿sí? Ellos te decían ni bueno ni malo, no es mejor, pero la institución ponían en un pie de mayor calidad a la unión heterosexual, el matrimonio heterosexual, ¿no es cierto? Y muchos de los que abogaban por la sanción del matrimonio igualitario lo que decían era, el matrimonio es una institución que sanciona un contrato social entre dos personas, una relación de alianza, como veníamos diciendo, entre dos personas. Que los contrayentes sean varones y mujeres, varones y varones, mujeres y mujeres, es indistinto, porque en realidad lo que estamos sancionando acá es la unión frente al Estado, es un tipo de unión contractual, conyugal, frente al Estado, y es independiente, porque la función del matrimonio no es asegurar la reproducción, porque eso se asegura por otro lado, sino la constitución de esa sociedad conyugal y el reconocimiento de los derechos a esa sociedad conyugal. Los que lo planteaban así, lo planteaban con una construcción de ese otro, que era la comunidad LGTB, T+, que estaba siendo, que era la otredad en ese momento, ¿sí? Y le estaba diciendo, las uniones que están por fuera del binomio heterosexual son iguales, en su diferencia o en su diversidad son iguales, porque lo que se pretende es que lo que es igual es la unión conyugal, no quienes lo integran. Los que decían el matrimonio igualitario, en contra del matrimonio igualitario, o sea, que el matrimonio fuera exclusivamente heterosexual, era que el matrimonio heterosexual era la regla, digamos, y que los otros era lo que era normal, y que los otros en realidad no representaban lo normal, sino lo anormal. Y muchos, de hecho, detractores, no quizás tanto legisladores, sino más gente de por afuera, que decían, bueno, es el fin de la familia, es el fin de la institución de la familia, es el fin de, digamos, de la sociedad, qué sé yo, bla, 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 bla. Pero fíjense cómo en diferentes situaciones, no solamente las comunicacionales, pero sí en la forma de presentarlo, yo me acuerdo que Gabriela Michetti hizo mucho hincapié en decir que ella tenía amigos homosexuales que estaban en contra del matrimonio. Y en el tema de, por ejemplo, metió adopción de chicos que no estaba planteado en el pliego de esa ley. Entonces, a lo que vamos es que las formas de construcción de otredad, los marcadores de construcción de la otredad, en el mecanismo de construcción del otro por la diferencia, van a ser siempre señalando al otro como negativo y al nosotros como superior, y en los mecanismos de construcción por la diversidad, el otro va a ser uno posible entre nosotros. Ni mejor ni peor, uno posible, una organización posible, un mundo posible en el que está el mío también, pero está el de ellos. Y de eso, me da igual. Si se queda, no le alquilo o no la casa. ¿Sí? Bien. Hacemos un recreo y hoy la profe Jimena no va a estar, se va a quedar Hugo, porque la vacunaron ayer, así que bueno, está con las consecuencias físicas de la vacunación, así que van a trabajar con él. Bien, Catalina se ofrece para el ejemplo de construcción por la diversidad. ¿Quieren buscar los otros dos para el práctico? ¿Quieren que los busquemos ahora y ahora vamos al recreo? ¿Cómo quieren hacer? Ya me tranquilicé porque ya estuvieron hablando un rato. A ver que ya estaban muy callados hoy. Bueno, faltan 2 voluntarios. Sí. Perdón, profe, o sea, los ejemplos tienen que ser notas. Puede ser tweet como hizo Marco, puede ser cualquier una captura de una red social. Puede ser un podcast, puede ser un fragmento de una entrevista. De radio o de la tele, que sea un ejemplo de construcción del otro por la diversidad. Un fragmento de algún programa radial.
de una serie. Yo, profe, tengo que repasar la clase de la primera parte que no estuve, pero me ofrezco. Bueno, Sí. listo. Bueno, Yo Aimee me es ofrezco otra. también. Ahí yo me ofrezco. Y para que no te veo en el tengo que cuadro. anotar. Bárbara, Espérame un segundo. Bárbaro. Aimee y Catalina. Tres mujeres. Mira, va. Sí. Bien. Entonces vamos a un recreo. Si quieren, yo les propongo igual que en los sucesivos, de hecho hay una clase que es la clase de donde vamos a ver cultura. Si quieren, retomemos el tema de apropiación cultural, si les parece, si a ustedes les interesa ese concepto. Sí, está bueno. A mí me parece que viene, no sé si vieron la película de Cher, la directora, que está en Netflix, sí, es una película. No, es una miniserie que está en Netflix. Con la amiga de Meredith Grey, de Grey's Anatomy. Con Sandra Oh. ¿La vieron? Si no la vieron, no importa. Véanla si tienen ganas. Es muy interesante porque aparece un poco esto de cómo están manejando en Estados Unidos el tema de apropiación cultural. Y que viene de ahí, toda esa discusión. Creo que los países como Latinoamérica tiene que darle una mirada propia a ese fenómeno, porque básicamente es otra la realidad. Pero sí estoy de acuerdo en lo que vos decías, Bárbara, de que si hay sobre todo si hay ciertas palabras y ciertas frases que implican que a ciertas comunidades les pueda generar dolor, me parece que lo más sano es desterrarlas del vocabulario. Es que sí, yo lo planteé desde el lado de que este debate es el mismo que se genera con el lenguaje inclusivo. La Sí. gente que está en contra diciendo, ay, bueno, pero que yo hable con la E o que ponga una X no cambian nada. Y bueno, pero capaz a vos no te cambian nada, pero capaz a la persona que no se siente representada con esa palabra, sí le cambian, ¿me entendés? Entonces esto es lo mismo. A ver, capaz a vos no te cambian nada usar trenzas o no usarlas, o no te cambian nada decir quilombo, porque bueno, ya estamos reacostumbrados y la verdad que todo el mundo lo hace, pero bueno, capaz que de repente viene alguien y te dice, o viene alguien, o viene todo un grupo, un colectivo, como pasa en las redes sociales, y te dicen, está bien, es verdad que a veces las formas de los colectivos de pedir que no se haga tal cosa o se deje de hacer no es la mejor, pero también es como que ya como siempre pasa, o siempre se dice, es como que tampoco hay buenas formas de pedir, porque siempre es como, claro, ¿me entendés? O sea, Claro, ¿cuál es igual la...? vienen cansados de pedir bien, entonces ya está, listo, ya está. Yo igual la La... cultura de la cancelación o la idea de cancelar a la gente me parece, o los términos me parece mucho más interesante una discusión de por qué quilombo, o qué significa, o los cambios de quilombo. Mi vieja a mí de chica no me dejaba decir quilombo. Para decir quilombo tenía que decir, como se decía en esa época, que era bolonqui. Ah, Al revés, o lío. o Porque lío. también, porque también quilombo tiene como significado prostíbulo. Claro, exactamente. Exactamente. Claro. O sea, fíjense todos esos corrimientos de significado que tiene esa palabra. Entonces, para mí, igual yo voy a decir algo que sí, esto es mi posición más como antropóloga, no es una verdad, digamos. Eso no es una verdad. Que es, a mí me parece como medio raro y me parece como medio como un tema particular que sigamos, que pensemos en cancelar cosas. No, eso no. Eso me parece Eso, como sí, discutamos eso. cómo discutamos, me parece mucho más productivo que discutamos cómo usamos quilombo o cómo usamos Obvio. denigrante. Obvio. El otro día Canadá quemó un montón de libros con las historias de Obelix y Asterix, por considerarlas que ya tenían un montón de lenguaje, no sé, sexista, qué sé yo, bla, bla, bla. Para mí, no se puede salir a quemar libros, ¿entienden? En nombre de la corrección, en la mala nombre de la corrección política. Aprendamos de eso. Aprendamos de qué significa, digamos.
un poco para ver de dónde venimos, tenemos que sorprendernos cada vez que vemos una serie. Yo, por ejemplo, una de las cosas que pensaba era cómo cambió mi percepción de Friends desde que la vi ahora, ¿no? Y de un montón de cosas, de relaciones y de chistes que se hacían en Friends, que igual me siguen causando mucha gracia, pero que ahora las veo en otro contexto. Cómo dejamos de normalizar ciertos chistes que se hacían en Casados con Hijos, Con los que casados con igualmente, hijos. claro, que igualmente me sigue causando Te vergüenza. causan gracia, sí, es muy loco eso. ¿Entendés? Porque Que yo pueda criticarlo. Obvio, lo ves en la tele, y a mí me pasa en el trabajo que siempre está puesto, es como lo ves y capaz medio como que haces una risita y después decís, ay no, pero esto no me puede causar gracia. Pero en el fondo te causa gracia y decís, la puta madre. Ay, perdón. Pero porque son dos cómicos de la hostia, digo, ¿cómo no te vas a reír con Franchella y Fernando y Florencia Peña? ¿Cómo no te vas a reír? O sea, es obvio que te vas a reír. Obvio. Entonces, digo, pasa con eso, pasó con Casi Ángeles cuando lo pusieron la repetición ahora en Netflix, que la gente decía, por Dios, esto era cultura de la violación y no estábamos reacostumbrados. Y con Floricienta también. Y con Floricienta también. Chicos, las letras de Luis Miguel, 80-85, lean, entrégate. Y nada, entrégate, mi prisionera, el amor no espera y yo ya no puedo más de amor. Chicos, es una violación, está hablando, y nadie va a salir a cancelar a Luis Miguel. O sea, si alguien lo hace, yo en ese tren no me prendo. Si no entendemos que la mitad de las letras, a ver, una forma de entender la masculinidad es entender cómo se producen esas letras de masculinidad. ¿Sí? Exactamente, se censuró Dragon Ball por una escena, digo, a mí me parece que se puede, que somos más grandes que... O sea, lo que pasa es que Dragon Ball ya es otra cosa porque estaba distribuido en un canal para niños en Cartoon Network. O sea, me parece que la censura no es una censura exactamente, sino es el espacio de circulación. Claro, claro. Claro, ahí lo que se había planteado era que en un canal para chicos, que uno deja libre al niño, ¿no? Digamos, sin cierta supervisión, había una escena muy particular en el cual antes a eso no salió una advertencia, no había un asterisco, no había... Y que a la vez que un capítulo que dura 40 minutos está cortado a 20, si tenés ganas podés recortar o podés elegir otro capítulo. Nunca se dijo que se saque. Ahora, la respuesta del canal a ese pedido fue, bueno, sacamos todo y después trascendió como pudo. Claro. Pero de nuevo, me parece que nos estamos infantilizando en esa discusión. Perdón. Nos estamos... en esto de que los chicos no puedan ver esto, qué sé yo, bla, bla, bla. Yo siempre digo lo mismo. O sea, antes, no voy a ponerme como una vieja, porque en mi época, qué sé yo. Pero mis viejos jamás me fiscalizaron. Yo soy alta lectora. Era, porque ahora casi no tengo tiempo de leer ficción, pero de chica empecé a leer muy de chica. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, mi viejo tenía la colección de Villiquen que venía antes, bueno, me leí todo, no sé, Julio Verne, Sandokan, todo eso. Y en el colegio te llevaban a la biblioteca popular y entonces me hice socia de la biblioteca popular y empecé a sacar libros. ¿Y qué empecé a leer? Porque mis primos me regalaron libros Stephen King. Tenía 12 años y leía Cementerio de Animales. Chicos, si ustedes vieron la última película, saben de lo que estoy hablando. O sea, hay escenas que son sexuales, hay escenas que son que no son aptas ahora no serían aptas para una niña de 11, 12 años. Y yo lo leía aterrada y me bajaba todo, lo de Stephen King, incluido, no sé, el juego de Gerald, que es casi y tira un montón. Y no solo eso, que si no agarré y seguí con Cortázar, que también, otro. Y la bibliotecaria, yo iba y le decía, me llevo este libro, lo anotaba, devolverlo en una semana, listo, ya está. Nadie controlaba lo que yo leía. Nadie controlaba, no sé, Robotech. Nadie, estoy diciendo Dragon Ball, no, Mazinger Z, los Halcones Galácticos. Estoy pensando en producción de Tommy Jerry, chicos, re violento. Tommy Jerry, dos personas, un gato y un perro, un gato y un ratón persiguiéndose, o el Correcamino, que se la pasaban matándose. A ver, dejemos de infantilizarnos, dejemos de infantilizar a la población infantil, tratemos de que sea un aprendizaje comprensivo, porque está mal lo que está haciendo. O sea, en vez de decir, saquémosle ese contenido a los chicos, invitamos a que los padres discutan con los chicos acerca de por qué está mal ese contenido.
Eso es aprendizaje. Si no, es como que yo venga y les digo a ustedes, esto está mal. Yo soy una profesora universitaria, no soy ni su mamá, ni su papá, ni nada. Yo no sé lo que está bien y lo que está mal. Tengo mi brújula moral por ahí, pero no sé si eso está bien. De hecho, no sé si está bien lo que yo les estoy diciendo acá, pero lo que me parece que en la cultura de la cancelación implica no querer discutir los términos de por qué algunas cosas consideramos que están bien o mal. Las cancelamos, porque están mal las cancelamos. Y no nos podemos a discutir cómo sería un aprendizaje más significativo sobre esa instancia. No, obvio. Yo creo también lo mismo con el tema de la cultura de la cancelación. De hecho, justo fue un tema que investigamos el cuatrimestre pasado con unos compañeros porque lo usamos para hacer el mini documental de televisión y investigamos sobre eso un montón y cómo eso afecta a las personas y todo. De hecho, a los que son cancelados, como tomándolos como víctimas también. Y, y nada, obvio que eso no está bueno ni nada, pero también hay como, no sé, es como si fuera como una parte de la sociedad, digamos, que siente como que haciendo eso está haciendo justicia. O sea, Sí, realmente esas personas creen que mostrándole al mundo lo que tal persona hizo y está mal, o lo que tal programa mostró en la tele y está mal, es como que sienten que están haciendo el bien y capaz sin darse cuenta el mal que están haciendo en realidad, etcétera. Entonces, como bueno, a veces quizás no por justificarlo, pero digo, es como una herramienta que esas personas usan creyendo que hacen un bien en realidad. Y obvio que no, a ver, todos entendemos que no está bueno porque, bueno, por un montón de motivos, pero más allá de eso, volviendo a lo de la apropiación y etcétera, más allá de que se cancele o no a la persona, porque a ver, de Lali se dijo todo esto de las trenzas y todo, pero tampoco es que se la canceló, o sea, todos seguimos viendo a Lali, nos morimos de risa, nos encanta todo. O mismo, bueno, no sé, un montón de gente que le pasó, ¿no? Lo de la cancelación. A ver, es como algo muy momentáneo lo de la cancelación. A algunas personas no, a algunas personas realmente les afecta, como por ejemplo lo que pasó con Bake Off y Samantha, Sí. que la cancelaron y realmente afectó psicológicamente en su día a día y todo. Pero bueno, a veces las cancelaciones no son simplemente por palabras que se usan, sino por cosas así graves, ¿no? Como mentir en tal cosa o lo que sea. Y bueno, es como que la gente que lo hace lo cree una herramienta de justicia social, porque la justicia real para ellos es como que no existe. Bueno, pero quitando el tema de la cancelación, más allá de eso, lo que yo me refería antes, que igual es mi pensamiento, obviamente que tampoco es la verdad absoluta, ni tampoco creo que sea lo correcto, simplemente es lo que me parece a Muy mí. bien. Y como que Estamos bueno, debatiendo eso. claro, como que yo digo, bueno, lo tomo por ese lado, ¿viste? Como, como que sí, es como más que nada algo de respeto, como decía antes, lo de el lenguaje inclusivo, que me parece lo mismo. Que quizás yo a veces no lo utilizo todo el tiempo, pero trato de usarlo y me llama mucho la atención cuando la gente me llama la atención por eso, ¿viste? Porque digo, pero si no te afecta en nada, ¿me entendés? O como que digo, o sea, ¿qué te cambia? O sea, al que no le afecta, ¿en qué te cambia que se use? ¿Me entendés? Como raro, qué sé yo. Pero bueno, qué sé yo, no Bueno, sé. ¿quieren que la sigamos después del recreo? Hacemos un Nos recreo seguimos de después 15 del minutos. recreo y Sí. cuarto, ¿les parece? Y cuarto volvemos, así calentamos la pava, y etcétera. Y cuarto volvemos y continuamos y seguimos hablando un poco más de Margaret Mead y construcción de la por la diversidad.